Bueno amigos, ahora quiero mostrarles un poquito sobre las suculentas que compré. Esta creo que es la bronce, no sé muy bien su nombre. Esta fotico que aparece ahí es de la amiguita Verónica. Si alguien sabe su ID, por favor dejarlo en los comentarios de la primera suculenta. Esta, la Gractoria Douglas Hood. Me confirmaron que sí era esa especie en un comentario del Facebook y se pone así de preciosa como miran en la foto. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con estas hermosuras. Esta no la aclimaté lo suficiente. Estuve observando que en la parte de abajo tenía las hojitas como lastimadas ya por la matera, entonces pues decidí trasplantarla 2 días después de traerla del vivero. Esa sí la tenía hace tiempo acá en este vasito de café y esta hermosa también la voy a trasplantar porque tiene la tierra muy húmeda y me da miedo que se le llegue a podrir la raíz porque ha estado lloviendo mucho estos días, llueve venteado y quiero cambiarla por una tierrita más seca. Ahora les voy a mostrar este precioso gatico que encontré. Era el último que quedaba allá donde compré la vez pasada en un almacén, la jirafita. Tiene agujerito para drenaje y todo. Está muy linda y está a buen precio, como a 10.000 pesitos acá en Colombia. También fui a las artesanías del video que les enseñé la vez pasada, artesanías del Caquetá. De allá traje esas hermosas materas de barro y esta me la regaló la señora que es mi madrina. Están súper lindas, me encantaron. Por acá les voy a mostrar un poco del sustrato que uso. Es en base a tierra negra, arena de río, cascarilla de arroz. También tiene unos trozos de cáscara de banana picadita. También tiene los nutrientes que pudieron observar en un principio del video con la cáscara de huevo y los residuos que quedan del café. Todo esto está aquí en este sustrato. Es muy importante recordar que la cáscara de huevo tiene que estar lavada antes de ser licuada. Voy a comenzar con este hermoso gatico. Voy a acomodarlo de espalda. Aquí, bueno, no tengo piedrita para ponerle de base ni carbón, pero pues preferiblemente es mejor hacerlo, ¿cierto? Pero pues ahí la arena, el sustrato está bien sueltico gracias a la arena y pues no le veo como inconveniente más adelante en que pueda de pronto acumularse agua ahí, no creo. Entonces por eso no le puse piedrita en la base.
Bueno, ahora vamos a seguir con la preciosa Douglas Hood. Bueno, espero que sí sea esta. Vamos a sacarla de esta macetica. También está un poquito húmeda, pues allá en el vivero sí las tienen bajo sombra, pero de todas maneras cuando llueve venteado, le cae siempre agua. Estaba súper llenita la raíz, ya estaba pidiendo trasplante agrícola. Me gusta quitarle completamente el sustrato con el que viene el vivero, porque la mayoría de suculentas y plantas que he traído de allá me han llegado con cochinilla, pero esta, como les llegó a ella ya en el vivero hace poco, hace como 2 días, no le estuve revisando bien la raíz y no se le aprecia que tenga esas manchitas blancas o esos bichitos, la cochinilla no tenía. Entonces voy a soltarle un poquito la tierra para poderla trasplantar sin ese sustrato que está bien húmedo.
Por último, quiero trasplantar aquí a mi hermosa Runjonis. Ya es hora de cambiarla de macetica, se merece una casita más bonita. Y como me quedó esta hermosa matera de barro, la voy a poner acá. Esa sí la voy a pasar, toda la tierrita que tenía, así la voy a poner ahí, porque tengo la seguridad de que no tiene nada de cochinilla ni ninguna otra plaga. Entonces voy a poner aquí a mi hermosa. Bueno, mis amigos, se me hizo de noche. Este es el atardecer. Así se ve mi pequeño balcón de noche. Ya quedaron ubicadas las nuevas integrantes en sus casitas y en su puesto. Así se ve de noche mi pequeño jardincito. Espero me hayan acompañado hasta el final. Si fue así, me dejan un corazoncito amarillo. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Bye.